colors off till the lights go out. So like Colette. Bueno gente, seguimos con las predicciones. Dentro de este video me voy a referir a la pelea entre Jack de la Magdalena y Belal Muhammad. Por un lado, Belal Muhammad, el actual campeón indiscutido de peso welter dentro de la UFC, y por otro lado, Jack de la Magdalena, número 5 de esta misma división. ¿Qué pasa? Que es una pelea que me llamó poderosamente la atención que se diera lugar debido a que, por otro lado, habían varios nombres. Primero que Jack de la Magdalena, estaba por ejemplo el nombre indiscutido de Chaka Ramanov. Chaka se lesiona en este caso y no puede pelear contra Belal Muhammad, y por otro lado estaba el nombre propio de Ian Machado Garry. Ian Garry había tenido una pelea con corto tiempo de anticipación frente al mismísimo Chaka Ramanov. En aquel momento Belal Muhammad se iba a enfrentar a Chaka Ramanov. Belal Muhammad en ese caso es el que se lesiona y viene Ian Garry, toma la pelea con corto tiempo de anticipación y hace un peleón totalmente bueno frente a Chaka Ramanov. A fin de cuentas, Chaka se lleva esa pelea por una decisión unánime. Sin embargo, esa decisión unánime no refleja realmente lo que vimos dentro del octágono. Una pelea en la cual Chaka Ramanov estuvo en aprietos, casi lo finalizan incluso en el cuarto asalto. Una cosa de locos. Y yo me esperaba de que si Chaka Ramanov no tenía la próxima oportunidad titular por alguna razón, si se lesionaba o si tenía algún tipo de problema de visado o lo que fuere, en ese caso era Ian Machado Garry el que fuese a tomar la pelea titular frente a Belal Muhammad. No ocurrió de esta forma. La UFC tiene sus propios planes y decidió que Ian Garry iba a tener otras peleas y que en ese caso no iba a ser la oportunidad titular directa para él. Sin embargo, el que salga victorioso de este enfrentamiento le van a dar la oportunidad titular sí o sí a Ian Machado Garry, porque es el backup de hecho para esta pelea. Ian Garry viene de pelear contra Carlos Prade, otro peleón, una cosa espectacular, incluso casi lo finaliza en ese quinto asalto, pero hizo una pelea muy buena. Y esa pelea, por cierto, también la toma con corto tiempo de anticipación. O sea, lo que está haciendo Ian Garry es una locura. Max estuvo hablando sobre todas estas cosas dentro del canal, pueden ir y pueden ver ese video. Dicho todo esto, vemos que Jack de la Magdalena fue un caso excepcional. La UFC ha sacado esto con pinzas y ha puesto a Jack de la Magdalena por encima de Sean Brandney, por encima de Ian Garry, por encima de Chaka Ramanov, pero los otros dos nombres que conforman este top de la división es el de Kamaru Usman y el de Leon Edwards. Evidentemente Leon Edwards no iba a tener una revancha directa porque la UFC no iba a hacer este tipo de cosas, a pesar de que Leon sí defendió de hecho en 2 ocasiones consecutivas su cinturón, una contra Kamaru y una contra Colby Covington. La UFC simplemente no le interesa que un tipo como Colby Covington esté como campeón, al igual que tampoco le interesa que un tipo como Belal Muhammad esté de campeón. En primera, Belal Muhammad no es el peleador más activo de la UFC, no es el peleador que te pelea 2 o 3 peleas por año, a pesar de que es campeón, incluso no siéndolo, tampoco te peleaba esa cantidad de veces por año, y actualmente prácticamente lleva un año de inactividad, debido a lesiones, etcétera, pero prácticamente un año de inactividad. Entonces, eso es un punto, y el otro es que Belal Muhammad no es el más vendedor. Por lo tanto, si Leon Edwards o Belal Muhammad tuviesen el cinturón, no hace gran diferencia. Dos peleadores que no venden, dos peleadores que la UFC, a fin de cuentas, no le gusta tenerlos como campeón, a pesar de lo buenos que sean, lo bueno que se desempeñen dentro del octágono, porque es una realidad que son peleadores que son bonitas sus peleas, son peleadores completos, que te pueden pelear de pie, que te pueden pelear de suelo. En el caso de Belal Muhammad es un peleador bastante completo, lo que pasa es que no finaliza, tiene prácticamente una finalización creo dentro de toda su carrera en la UFC, y esto es una cosa de locos. Ahora bien, la UFC pone en juego esta pelea. Jack de la Magdalena va a intentar pelear contra Belal Muhammad, pero como lo veo yo, partiendo de las características de estos dos peleadores. Si vamos por el tiempo de inactividad, antes que todo, ambos tienen más o menos un año de inactividad. Jack de la Magdalena se lesionó luego de aquella victoria que consiguió frente a Gilbert Burns, una victoria espectacular donde iba perdiendo el encuentro, sin embargo remontó y logra hacer un KO espectacular. Un rodillazo, después unos codos y termina por finalizar a un tipo tan peligroso como lo es Gilbert Burns, que de hecho ese año había hecho ya con esa pelea, con esa derrota, 4 peleas consecutivas, y esto era una locura. Por otro lado, Belal Muhammad, como ya les digo, luego de esa victoria que consiguió frente a Leon Edwards, mantiene un tiempo de inactividad de prácticamente un año. Por lo tanto, la inactividad es bastante parecida. Son dos peleadores que son muy buenos en el striking. Esto es otra cosa también a remarcar. Tienen estilos parecidos en el striking. Creo que Jack de la Magdalena tiene un mejor boxeo del que tiene Belal Muhammad. Sin embargo, y es aquí donde entra la diferencia de Belal y Jack, y es que Belal Muhammad es un peleador bastante completo. Te puede utilizar pelea de suelo como te puede utilizar pelea de pie. Puede mezclar las cosas de manera efectiva, y de hecho en cada una de sus peleas lo hace. Contra Leon Edwards, una de las bases que él ganara ese enfrentamiento fue precisamente utilizar su pelea de suelo.
A pesar de que Leon Edwards haya mejorado mucho su defensa contra derribo, haya mejorado mucho su suelo, que de hecho es el único peleador hasta aquel momento que había derribado a Kamaru Usman. Nadie hasta esa pelea contra Leon Edwards había logrado derribar a un tipo como Kamaru Usman. Una cosa espectacular. Pero no importó nada de eso. No sé si porque no tuvo la preparación suficiente o no se preparó como debió hacerlo para Belal Muhammad, que Belal Muhammad lo derribó un montón de veces, lo controló en el suelo, incluso le ganó en el striking. Porque claro, tienes la preocupación de que te pueden derribar. Y algo parecido puede ocurrir precisamente contra Jack de la Magdalena. Jack de la Magdalena ha demostrado que si bien es un peleador muy bueno en el striking, que tiene un boxeo espectacular, es un tipo que tiene unas bases boxísticamente hablando muy buenas, muy educado con su boxeo, no es poco ortodoxo, es creativo sí, pero no es poco ortodoxo, es un peleador muy ortodoxo, muy básico en su planteamiento de boxeo, pero es muy efectivo. Ahora bien, al mismo tiempo es un peleador que te puede golpear con mucha fuerza, tiene mucha fuerza de pegada. Todo esto lo combinas y te parece un peleador agresivo, te parece un peleador muy bueno y peligroso, es una realidad, pero todo esto puede ser contrarrestado llevándote al suelo. Es un tipo que en el suelo no es muy bueno. De hecho, Gilbert Burns cuando lo lleva al suelo lo mantiene y lo controla muy bien desde esas instancias. Es un peleador que te puede someter, sí, Jack de la Magdalena tiene sumisiones, te puede someter. Sin embargo, el modo de juego que tiene Belal Muhammad, que es un poco parecido al que tienen esta gente que viene de Dagestán, de hecho entrena prácticamente con ellos, los Khabib, los Islam Makhachev, sin buscar ser finalizador, porque Belal Muhammad no es un peleador que se caracteriza por finalizar sus peleas, es un peleador que al mismo tiempo tiene el estilo de controlar, el estilo de llevarte al suelo, ese single leg o ese double leg, y a partir de ahí te controla, te mantiene en el suelo, te hace algún gran pound por ahí ligerito, pero sobre todo te mantiene en el suelo, te aplasta aguantándote en el suelo, y esto puede decantar la pelea a favor de él precisamente. No creo que Jack de la Magdalena tenga lo suficiente para destronar actualmente a este Belal Muhammad. A este Belal Muhammad que hemos visto en otras ocasiones, yo creo que Jack de la Magdalena no tiene lo suficiente para enfrentarse a este estilo de pelea. ¿Puede sorprender? Evidentemente sí. Cualquier cosa puede ocurrir dentro de un octágono, una patada, una rodilla, como ocurrió precisamente contra Gilbert Burns, puede cambiar totalmente el rumbo de la pelea. Sin embargo, si nos referimos al papel, si vemos incluso las apuestas, Belal Muhammad está muy por encima de Jack de la Magdalena actualmente. Y yo lo veo de esta forma, mi predicción va a ser sencilla. Creo que Belal Muhammad se lleva esta pelea, se lleva la pelea yo creo por una decisión unánime, y me voy a basar en un 60-40, un 60% a favor de Belal Muhammad. Creo que tiene lo suficiente, las armas más que sobradas en cuanto a la pelea de suelo para mantener controlado a Jack de la Magdalena, para incluso me atrevo a decir controlarlo mucho con ese gran pound, arrastrarlo al suelo, ensuciar bastante la pelea. Si se queda en el striking, creo que incluso pudiese hacer una muy buena pelea Belal Muhammad, pero el problema con este tipo de peleador, con este tipo de características de peleador, siempre te vas a tener que estar cuidando de los derribos, por lo tanto tu striking se ve desmejorado. Algo parecido ocurrió por ejemplo Dustin Poirier contra Islam Makhachev. Dustin Poirier es mucho mejor en el striking que Islam Makhachev, de hecho en el cuarto asalto tuvo su mejora, tuvo su despunte, pero a lo largo del primero, segundo y tercer asalto se vio que incluso Islam Makhachev estaba mayoreando un tipo como Dustin Poirier en el striking. Cada vez que tenía la oportunidad de intercambiar, era Islam Makhachev el que se llevaba la mejor porción del pastel. ¿Qué significa esto? De que Dustin Poirier todo el tiempo tenía que estar preocupado por los derribos, todo el tiempo tenía que estar preocupado porque no lo llevaran al suelo, por lo tanto tu striking tienes que sacrificar una gran parte de él, y esto puede ocurrir precisamente contra Jack de la Magdalena. Belal Muhammad todo el tiempo cambiando los niveles, Belal Muhammad todo el tiempo lanzando patadas o incluso amagando con lanzar algún tipo de derribo. Jack de la Magdalena va a tener que estar muy preocupado por ese tipo de cosas y va a descuidar su striking, va a descuidar su guardia, y es aquí donde Belal Muhammad puede aprovechar incluso para lanzar y conectar algunas combinaciones buenas, ya sea patadas o combinaciones con las manos. Que Belal Muhammad no es que sea malo en este departamento, Belal Muhammad tiene un buen striking, lanza unas muy buenas patadas, es un tipo que con sus patadas y sus combinaciones es bastante efectivo. No es el que mejor pega, no es el tipo que más duro te va a pegar, de hecho tampoco es el más grande dentro de esta división. Jack de la Magdalena muy probablemente va a pesar más que él en el rebote, esto no me cabe ningún tipo de duda, pero lo que es una realidad es que Belal Muhammad es mucho mejor peleador, mucho más completo. A las estadísticas nos remitimos. Belal Muhammad no pierde una pelea desde el 2019, ha obtenido 11 peleas consecutivas en las cuales no ha sido derrotado. Ahí de por medio tiene un no contest, que fue una pelea que tuvo contra Leon Edwards, de hecho la primera pelea que tiene contra Leon Edwards, a un piquete en el ojo, y los árbitros consideran de que fue no intencional y por lo tanto consideran marcar esa pelea como un no contest. Fuera de eso, todo lo demás son victorias, y entre esas victorias tiene incluso un KO frente a Sean Bradley. O sea,
que Belal Muhammad es un peleador excelente, es un peleador que no vende, es un peleador que no finaliza prácticamente sus peleas, que casi siempre gana por decisiones unánimes, pero es un excelente peleador. Esto no se lo puedes quitar. La UFC no lo quiere como campeón, es una realidad. La UFC no quiere ese tipo de peleadores porque no venden, porque no despiertan la atención del público. Incluso su apodo no es visualmente bonito, la gente no le agrada a un tipo como Belal Muhammad. Lo que pasa es que no puedes quitar lo buen peleador que él es, lo completo que él es. Y por otro lado, Jad de la Magdalena es un excelente peleador, pero no es tan completo. No es un peleador que te mezcle las cosas, no es un peleador que tenga una excelente defensa contra derribo. Tiene jiu-jitsu, sí, te puede someter en el suelo, pero no creo que pueda someter a un tipo como Belal Muhammad. Creo que la única forma que tiene Jad de la Magdalena para llevarse este encuentro es por una finalización, y lo veo extremadamente difícil. Tiene que conseguir combinar de una forma, tiene que encontrar ese golpe o esa rodilla o lo que fuere para lograr finalizar a un tipo como Belal Muhammad. Por otro lado, por puntos no le va a ganar a un tipo como Belal Muhammad. Belal Muhammad va a controlarte, Belal Muhammad va a hacerte muchísimos puntos, más de lo que tú puedas hacerle durante toda la pelea, por los derribos y por las combinaciones que te puede lanzar, por supuesto siempre preocupado por tu defensa para que no te derriben. Así que yo lo veo de esta forma. Belal Muhammad va a defender con éxito su cinturón, y yo creo que la pelea difícil para Belal Muhammad en cuanto a estar en este top de la división es contra Shaka Ramanov, o es incluso, me atrevo a decir, contra Ian Machado Garry. Aquí es donde veo grandes posibilidades de que él pierda su cinturón, pero contra Jad de la Magdalena no lo veo. Contra Jad de la Magdalena veo que Belal Muhammad va a continuar siendo campeón del peso welter dentro de la UFC. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video. See you later.